camino lleno de alegrías y aciertos, desaciertos, tristezas, ilusiones y decepciones. Cada uno de nosotros tiene una historia única que contar, una narrativa tejida con hilos y experiencias diversas, a menudo complejas. Hoy estamos acá compartiendo en este podcast con una chica que ha pasado por distintos procesos en su vida y tiene muchas historias, muchas experiencias que nos pueden ayudar a ser mejores personas, a ser mejores padres, a ser mejores hermanos, a ser mejores hijos y ante todo a ser un mejor ciudadano. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros. Quisiera empezar desde el principio. Bien, gracias por el espacio, ¿verdad?, de poder compartir con la población de Guatemala, poder compartir contigo, pues ahí sí que cómo de alguna forma sobresalir en un momento de crisis, en un momento de varias circunstancias que a veces nos acontecen, pero que creemos de que hay una resiliencia en la que nosotros debemos trabajar todos los días en pos de poder ser mejores personas. Quiero que nos contes un poco de tu vida, de cómo empezaste de pequeña, de tu niñez, cómo fue ese momento. Ok, bueno, creo que yo he pensado de que mi vida siempre se va a dividir en 3 fases. Una de ellas sería pues la mejor parte donde nosotros no tenemos malos recuerdos y es como todo nos parece un chiste, todo es un juego porque somos niños y la infancia es una etapa de vida muy hermosa porque nosotros creemos de que todo va a ser siempre perfecto y nuestros problemas son tan pequeños y los miramos tan grandes, pero siempre hay alguien que nos ayuda, siempre está papá o mamá para ayudarnos en esa etapa de vida, pero luego ya puede que no estén o puede que llegue otro hermano, si ya no somos los más pequeños, entonces ya es como te empiezas a ocupar de tus propios problemas y entonces empiezas a vivir otra etapa. Esa etapa, la primera etapa de tu vida, la etapa de felicidad, contame un poquito, ¿cuántos hermanos eran? Ok, sí, somos 4 hermanos, pero soy la segunda, entonces en ese tiempo eran solo 2. Y era muy bonito porque era muy pegada con mi hermano mayor y estábamos muy felices, de hecho nos decían como que éramos gemelos. Nos llevamos un poco de tiempo, un par de años, pero nos mirábamos como gemelos. Y siempre creí que eso iba a durar así para siempre. Era la nena de la casa y mi hermano era el único varón, entonces era muy bonito porque ninguno se peleaba por ningún puesto, porque todos teníamos nuestro lugar. Sí, era muy bueno. ¿Cómo pasamos a la segunda etapa? ¿Qué pasa? ¿Tu familia crece? Sí, bueno, por las circunstancias de trabajo que muchas veces se dan en Guatemala, es muy difícil que poder permanecer en un solo lugar y poder crecer los padres, ¿verdad? Como trabajadores, como aquellos que proveen para el hogar. Entonces, a causa de eso, tuvimos que mudarnos a varios lugares, vivimos en muchos lugares de Guatemala y yo siempre lo tomo como chiste, digo que he vivido en casi todas las partes de Guatemala y conozco casi medio país, pero porque he vivido directamente en esos países por causa de los trabajos. Y bueno, en uno de esos viajes pues uno va creciendo y mi mamá pasó una situación de una operación muy fuerte y creo que ese fue el primer rompimiento con mi mamá, porque fue muy difícil dejarla, porque ella tenía que estar hospitalizada y yo no podía estar con ella, pero yo estaba muy chiquita y yo necesitaba a mi mamá. Y recuerdo de que me dejaban con una vecina y entonces era como cuidada con otra y era bien traviesa. Entonces, ¿Cuántos años tenías? 4 años. 4 años. Y acá te quedas sola con tus vecinos. Ajá. Y tu hermano. No, mi hermano lo mandaron lejos porque él tenía mucho miedo de que estuviéramos los dos juntos y para la vecina fuera mucha carga. Entonces me dejaron sola con él y mi hermano lo mandaron lejos. Con mis abuelos, pero sí estaba lejos. Esa fue una separación bastante dolorosa también, porque cuando está uno pequeño no entiende por qué me están quitando a mi hermano si soy tan pegada con él. Sí, pero
Pero entre todo eso, pues creo que también viví experiencias bonitas porque tengo un recuerdo muy bonito de eso. Pues bonito para mí, no creo que para la mamá del niño, pero yo me reía porque yo recuerdo que en ese entonces yo todavía tomaba pacha, tenía 4 años. Y entonces había el hijo de la vecina que me cuidaba y a él no le gustaba tomarse la pacha. Entonces yo me tomaba la pacha de él. Okay. Sí, y él entonces era como, bueno, la mamá le gustaba que estuviera conmigo y me decía, qué lindo, con usted sí se toma la pacha, y no sabía que yo era la que me tomaba la pacha. Sí. Después de estar un tiempo tu mamá hospitalizada, ¿regresa contigo? Sí, regresó, pero mi mamá iba muy delicada porque le hicieron una operación muy grande y ya no fue lo mismo porque mi mamá no me podía cargar, yo ya no podía estar molestando a mi mamá, entonces fue como empezamos a marcar una separación entre ella. Mencionaste que tu familia al final creció. Ajá. ¿Cómo crece? Bueno, eso fue ya grande, dejamos de vivir ahí, mi mamá ya tenía 4 años de haberse recuperado de esa operación y yo ya tenía 8 años, por supuesto, y entonces quedó embarazada, fue un susto de la vida porque le habían dicho de que no podía quedar embarazada otra vez. Por la dimensión de la cirugía que le habían hecho, se le podía abrir a la hora de un embarazo. Entonces, que definitivamente ni lo pensara. Pero ella sí quiso y decidió tener a mi hermanita. Y después en ese periodo de tiempo, creo que fue donde empieza directamente mi segunda etapa de vida. Porque cuando él aún estaba en el vientre de mi mamá, yo empecé a pasar muchas cosas. No es fácil aceptar que ya no vas a ser la chiquita. Son cosas de que quizás los padres pueden ver como que no pasa nada, pues sí, de todos modos, qué feliz que vaya a tener un hermanito. Pero no a todos los niños resienten de la misma forma el tener un otro hermanito. Y saber de que yo ya tenía 8 años, ya me miraban como de que, bueno, ya puede hacer tal cosa, entonces se puede ocupar del niño. Entonces fue muy difícil para mí y más porque en esa etapa de mi vida, entonces pasa que mi mamá estaba muy mal por la cirugía porque se le estaba abriendo directamente y apenas iba por los 8 meses. Entonces estuvo en reposo mucho tiempo y en ese periodo de tiempo ella me dejó sola porque decidió irse a descansar porque no podía estar lidiando conmigo, yo era muy chiquita pero a la vez ya grande. Entonces ella no quiso estar ahí conmigo y me dijo que iba a tener que alejarse un tiempo para poder cuidar de su embarazo. Y en ese periodo de tiempo me quedé a cargo de mi familia, pues de mi familia directamente rodeada del núcleo familiar, pero creo que no fue tan bueno, porque ¿Qué pasó? ahí, bueno, he pasado a lo largo de mi vida 3 violaciones, pero esa fue la primera vez. O sea, en ese periodo de tiempo y mi mamá no estaba cerca para poder decirle o que mi mamá me ayudara o algo, ¿no? Entonces fue muy difícil y saber que mi mamá estaba en un riesgo muy latente de que quizás ella podía morirse por el embarazo y todo. Hay cosas que lo llegan a obligar a uno a callarse cuando lo que más quiere uno es hablar. Pero si es a costa de saber de que una persona puede salir perjudicada, el temor invade y prefiere. ¿Fue algún familiar y por eso no podías hablar y contar qué era lo que había pasado? Sí fue un familiar, pero es difícil porque ese proceso de que uno pasa directamente es como arruinarle la imagen del cuidado al niño. Porque a mí en esa época sí me arruinaron directamente la imagen que yo tenía de familia, porque se supone de que la familia o las personas de tu familia deben cuidarte, deben protegerte, deben estar ahí, y en este caso fue todo lo contrario, sino fue una persona que me hizo pues, un daño muy, muy fuerte. Yo no entiendo, hasta la fecha a veces me pregunto como, ¿será que estaba fumado o qué? Pero ya lo perdoné, porque ya lo perdoné y vivo en el proceso y todo de cómo apoyar a personas que me he topado a lo largo del camino, ¿verdad?, de vida, para cómo poder entender la mente de una persona
que llega a hacerle este tipo de daño a una persona inocente, porque no lo puedo igualar, si lo decimos de alguna forma, que sea una persona ya adolescente a un niño, a una niña, porque es muy difícil, porque entender que una niña o un niño, porque ahora pues pasa de todo, ¿verdad? Pero en ese caso, hablándolo de mí como niña, no podía entender cómo es de que pues una niña de 8 años no está pero ni siquiera desarrollado, y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser de que la mente de una persona pueda estar como que tan enferma para poder llegar a acceder a algo así? Pero pues ahí sí que con el tiempo uno aprende a perdonar, aunque las personas no se lo merezcan, sino porque uno no merece cargar con las faltas de perdón. Entonces eso da mucha paz, poder llegar a perdonar, pero sí es un proceso que marca, porque te puedo decir de que este proceso me llevó a recibir una sentencia de 25 años en mi vida por buscar una venganza que no entendí en ese momento. O sea, en el momento de pasar como todos los procesos, no entendés como, es mejor que perdones. Para ti, de acá, desde este abuso, viene un parteaguas y empezás a buscar, como tú decís, una venganza. Sí. Desde ahí es donde hay un cambio completo en tu vida. Sí, creo que desde ese momento yo ahora pues he cambiado bastante. Bueno, Dios me ha ayudado a cambiar bastante, pero yo era una persona bien solitaria, bien aburrida, se podría decir, desde un punto de vista. No me reía para nada, era bien amargada. Y creo que con una justa razón, pero he entendido de que no me enfermé, pasé un montón de situaciones. Creo que una de las causas más grandes de la gastritis no es solo que uno deje de comer, sino lo que hay en el alma. Lo que uno no dice, ¿verdad? Ajá, lo que uno se calla muchas veces, y a mí me dio una severa úlcera gástrica por eso. Pasé situaciones de estar súper gorda, así de obesidad, a estar anoréxica. Pasé así como etapas bastante fuertes, porque o me daba por comer demasiado o me daba por ya no quiero comer nada. Fue la forma en la que canalizaste al final lo que estabas sintiendo. Sí, y como era tan pequeña, no sentía que yo no podía hacer nada. O sea, ¿no? ¿Cómo me voy a poder defender si soy tan chiquita? ¿A quién voy a acudir si mi mamá, si le digo algo, se puede morir? Y en mí quedó como que colapsado eso. Mi mamá se puede morir si yo le digo algo. Y fue muy difícil, porque lidiar con eso a lo largo de la vida es como, más si la persona está dentro de la casa, pues dentro del núcleo familiar, la gente con la que uno comparte, sentarte a la misma mesa, comer enfrente de quizás la persona agresora, es muy difícil, y saber que te tenés que callar porque tu mamá se puede morir. Entonces es muy fuerte, porque entonces empiezas a acumular cosas en el corazón y a llenar el corazón de tantas cosas que al final se convierte en amargura. Y la amargura le procede al odio, y el odio a la venganza, ¿verdad? Yo creo que de pequeña, en esa etapa, lo que tenía era confusión y un poco de odio, pues porque no entendía, pero a la vez odiaba que me hayan hecho algo así. Pero allá a lo largo del tiempo fui creciendo, y con la misma persona volvió a pasar 2 veces más. Entonces la última vez fue como ya no más, hasta aquí. Y yo ya tenía 14 años, entonces yo ya me sentía más fuerte para decir ya no más, y poder salir de la casa o algo. Entonces decidí que esa iba a ser la última vez que alguien iba a hacer algo así conmigo, y me dolió mucho el proceso de entender que a veces las personas que te rodean no siempre van a hacer lo que tú esperas, y que quizás no van a estar cuando tú lo necesites, porque mi mamá en ese tiempo pues me dejó sola, prácticamente como que me abandonó un tiempo. ¿Ella sabía o sospechaba de lo que estaba pasando? Ella no sabía nada, solo que yo empecé a tener cambios bien fuertes, así de conductas. Yo era bien airosa, me decían algo o nada, no podían hablar conmigo. Yo era como un hielo. Te había cerrado con lo que estaba pasando y lo estabas guardando al final para ti. Y yo me creía como el cuento de saber de que lo estás haciendo por algo bueno, te estás callando por algo bueno,
porque eso fue lo que me dijeron, fue como, te callas para que tu mamá no se muera, te callas para que tus para que ella no hermanos sufra. Sí. Entonces me creí esa mala historia que me vendieron y a un niño es fácil envolverle la mente de esa forma, infundirle temor y todo, y creo que conmigo sí lo lograron hasta un cierto tiempo, ¿verdad? Hasta en ese entonces, bueno, a los 14 años, con un corazón lleno de rencor, lleno de ira y de todo lo feo que pueda existir, empecé, que creo que es lo casi que siguiendo la segunda etapa de mi vida, que entonces empecé como, pero yo sola no puedo hacer nada, no me puedo vengar, entonces necesito a alguien más. Entonces en la vida vamos a toparnos casi que el 99% de personas que te inviten a una cerveza y no a un plato de comida. También en la calle nos topamos con gente que nos diga, mira, vengate, a alguien que te diga, mira, perdona. Entonces, y es muy difícil, tal vez no lo busqué en el lugar correcto, no habían las personas correctas. Pero ahí encontraste ese apoyo que andabas buscando, de alguien que te escuchara. Sí, sí, de hecho, nunca había hablado de ese tema con nadie hasta que encontré y conocí a un muchacho. Estaba viajando porque viajaba mucho, porque en ese entonces yo ya había pertenecido directamente a una estructura de narcotráfico, pero fue como muy leve porque fue por familia, entonces mi familia estaba ahí y yo quería poder. Yo no lo hacía por el hecho de, bueno, yo quiero tener mucho dinero, yo quiero como gobernar acá, no, yo quería poder sobre personas que me ayudaran a cumplir la venganza que yo quería. Y entonces empecé y dije, tengo que ser muy fuerte, tengo que ser muy dura para ver lo que tenga que ver si yo quiero lograr la venganza que yo quiero. Era lo que te movía al final. Era lo que me movía al final, sí, es cierto. Era lo que me hacía todos los días. Y no creas, muchas veces, bueno, al tiempo yo me enteré que mi abuelita todos los días oraba por mí. Pero yo digo, creo que el Espíritu Santo o mi conciencia, no sé, me hacían en el corazón que me acordara que eso no era bueno. Pero yo misma justificaba mis hechos, ¿va? Decía yo, pero nadie pensó en mí, entonces yo ¿por qué pienso en las demás personas? ¿Pudo más tu enojo en ese momento para seguir en ese camino? Y claro que es mucho daño el que sufren las personas al estar involucradas ahí. Vi muchas familias desintegrarse a causa de lo que uno al final de cuentas, pues yo estaba en ese momento distribuyendo, porque es mentira decir de que, no, pero yo solo vendo droga. No mato a nadie, no le robo a nadie, pero al final de cuentas nosotros orillamos a las personas a que lo hagan. No es directamente, o sea, no es directamente, manos, pero pero moves a las personas a través de lo que estás haciendo. Entonces yo lo entendí hasta muchos años después y dije, no puedo justificar lo que estoy haciendo. Es malo y el nombre es así, no está bien. No puedo justificarlo más. Pero pues desde ese entonces empecé a meterme a muchas cosas y a hacerle daño a mucha gente, pero ya casi cuando estaba a punto de lograr mi objetivo, porque incluso ya habíamos planificado y tantas cosas, tantas para tu venganza, venganza, en contra de la venganza, sí, porque ya tenía gente que lo hiciera. Y lastimosamente, porque no puedo decir que me enorgullece, pero pues me pusieron a cargo de un grupo de muchachos y entonces yo me sorprendía y me gustaba el poder estar ahí arriba, poder decirle a la gente qué hacía, qué no hacía, y al final de cuentas creo que eso me fortaleció como la autoestima, el ego, de saber de que yo nunca había podido hablar y ahí sí podía hablar, ahí sí podía decir. Y tenías voz, tenías voto. Ajá, y entonces fue fuerte, pero a la vez malo, pues, porque creo que Dios siempre tuvo sus ojos sobre mí para poder permitido que no pasara lo que tenía planificado hacer. En este proceso te agarran. Sí. ¿Estuviste en dónde antes de llegar acá? Desde que, bueno, y cuando me capturan fue una situación bien fuerte porque me golpearon mucho, me fisuraron la mandíbula, el brazo, o sea, fue muy fuerte. Me dejaron casi media muerta ahí y todo, pero
al final de cuentas creo que fue 50-50 porque yo no me quería dejar agarrar y también fueron 3 hombres los que me capturaron, entonces es totalmente en contra de la ley, pero son cosas que a la larga, ¿quién las va a decir? Si siempre el que va a tener la razón es el que lo está haciendo en contra de la persona, ¿no? Porque ya uno lo ven como, bueno, sos un criminal y punto. Te preguntan como, ¿por qué estás aquí? ¿Qué pasaste para estar aquí? Yo en este tiempo me enfoco mucho en eso y les he dicho a muchas personas con las que he tenido la oportunidad de hablar, a mí no me interesa el hecho de por qué estás aquí, o sea, cuál es tu delito, sino cómo está tu corazón. Después de esto, ¿cómo está tu corazón? Porque a la larga, aún estas cosas lo marcan a uno. Mi familia ha sido marcada por esto, mis hermanos, mi mamá ha estado muy mal por toda esta situación. Y a la larga, ella se viene a enterar de cosas que ni ella sabía. Vivíamos bajo el mismo techo y ella nunca lo supo. Y sí, fue muy... ¿Y ahora ya sabe qué fue lo que pasó en tu niñez? Sí, ahora sí ya sabe. Pero pues sí ha sido muy difícil para ella porque ella dice como, bueno, no me gustaría ni siquiera recordar o pensar en todo lo que sufriste y yo no estuve para ti. Y yo, bueno, pero ya pasó, porque sí hubo un tiempo en el que quizás hasta culpaba a mi mamá porque dije, ¿para qué se metió a tener más hijos si no estuvo para mí? O sea, es bien feo, es fuerte porque el corazón es engañoso, ¿verdad? Y entonces... sí, quizás en algún momento de la vida le guardé como hasta rencor a mi mamá por el hecho de que no haya estado para mí cuando yo quería, cuando yo la necesitaba y todo. Pero también amo a mis hermanos y eso no quita el peso de que sí, a la larga, pues digo yo, bueno, si no los hubiera tenido, quizás no hubiera pasado, pero el hubiera no existe. Entonces ya pasó y ahora me doy cuenta que sabes que todas estas cosas tienen un propósito. Yo en este tiempo, bueno, primero estuve en Santa Teresa, luego estuve en COF y ahora estoy acá, ¿verdad? En Fray Janes. Pero en estos 2 centros creo que más bien fue como lamentarme. Lamentarme el no haber puesto mejor una fecha antes para haberlo hecho totalmente. Mi venganza. Pero a la vez también fue como lamentarme los años de vida que iba a pasar tras la reja. Lamentarme el no tener ni siquiera un hijo, lamentarme como estoy tan joven o sea, todo este tiempo pasé 4 años de mi vida lamentándome. Llevo 8 años de estar detenida, llevo casi 4 años de estar en este centro y... Acá en Fray Janes 1 sí, tienes 4 años. Sí, y desde que vine, pues creo que Dios empezó a procesar fuertemente mi corazón, porque hubo una rectora acá que me dijo una vez, ¿cómo te ha cambiado este centro? Me dijo. Y yo solo me reí y le dije, ¿sabe qué? Le dije, le voy a decir algo. Yo creo que el llegar a los límites es llegar a literalmente llegar al tope, es llegar a empezar a salir. Porque a mí nunca me habían limitado tanto en la vida, le dije, como aquí. Como acá en el centro. Ajá. ¿Limitarte en qué sentido? Porque allá, bueno, yo me ponía a pensar en cosas y bueno, me iba a fumar y ya. ¿En los centros anteriores? Ajá. Me distraía o me iba con mis amistades y ya. Pasabas el rato, el tiempo. Ajá. Pero estar acá es como, no hay más salidas, son las 4 paredes, tenés que estar todo el tiempo, si querés salir o no querés salir, pues eso les importa muy poco porque hay una rutina, hay algo que hacer. Entonces es como, hay que levantarse de todas formas. Entonces, llegué a mi límite, porque de ser una persona, y es muy difícil y puedo entender cuando alguien ha sido jefe, que le digan, mira, haz esto, pero no quiero, sí, pero hay que hacerlo. Y eso para mí fue muy difícil. Fue un choque para ti, que al final después de estar tan libre, ajá, ahora es como a seguir ciertos horarios, ciertas reglas, sí, a estudiar. Sí. ¿Antes estudiabas? No, nunca. Es que pensé en algún momento de mi vida como, bueno, todavía me faltan un montón de años, en algún momento estudio, o cuando salga. Cuando entraste, ¿qué nivel académico tenías? ¿Hasta dónde habías llegado? Estaba estudiando 2 carreras. Y estaba en mi último año para salir, pero ya no logré salir, entonces... ¿Qué carreras?
estaba estudiando magisterio. Magisterio. Sí, porque es increíble, pero me gustan mucho los niños. Creo que siempre he dicho que me llevo mejor con los niños que con la gente grande. Sí, son muy lindos. Entonces, estaba estudiando, pero como caí dentro de los centros, esa carrera no existe. Entonces, es lo más básico son los bachilleratos. Pero no pensé tampoco sacar un bachillerato en otro centro. Tenía como muchas cosas en las cuales distraerme, como para ocuparme en estudiar. O sea, era más divertido salir a molestar que salir a estudiar, era muy aburrido. Cuando llegas acá y empiezas a estudiar. No, bueno, acá tenés cuando, sí, creo que así fue. No fue tanto de que me ilusionara con la idea de estudiar, sino con el que tenía que hacerlo. Y Dios jugó el papel más importante en mi vida aquí, porque desde que vine, el primer año no estudié porque ya iban muy avanzadas. Entonces me dijeron de que tenía que esperar al siguiente año. Y esperé, pero en ese periodo de tiempo que esperaba, mi familia enfermó, estaba lo del COVID, mi familia enfermó, todo el mundo estaba casi muriendo en casa y todo, mis hermanos, todo, yo estaba muy mal porque a la larga, por muchos procesos y todo lo que haya pasado con mi familia, pero no tenía el corazón de que se mueran, ¿qué me importa? No. Entonces, había escuchado en algún momento, porque antes de estar acá nunca había ido a una iglesia, entonces no me importaba ni siquiera pasar enfrente de una. Me hacían invitaciones, no puedo decir de que Dios no me habló en otros centros, porque sí, pero nunca quise escucharlo, porque creo que las muchas distracciones o las muchas cosas que hay que hacer en otro centro que para nada aprovechan, te quitan el tiempo y el poder escuchar a Dios. Porque yo sí puedo reconocer ahora de que, bueno, y me hablaban y me decían y todo, y yo no quería. Las distracciones que estaban alrededor al final no te dejaban escuchar sí, ni lo del estudio, ni nada espiritual. Estabas más enfocada en pasar el tiempo. Y lo peor del caso era de que entonces mi corazón estaba como en las mismas, en el mismo proceso, en el mismo lugar de falta de perdón. Todavía y eso esperando la venganza. Ajá, y eso me estaba enfermando, pues, porque a la larga, pues no es tan fácil estar tan joven y estar padeciendo de un montón de enfermedades y estar tomando medicamento mañana, tarde y noche, como que tuviera 70 años y apenas tenés 20, entonces es muy difícil. Sí. Y... Ok. Entonces llegas acá, te ponen reglas, empezás a estudiar. Ahorita tengo entendido que vas en primer semestre de la universidad. No, estoy en el otro grupo porque estamos esperando a que se abra una ventana directamente para empezar a estudiar. Pero sí tengo mucha ilusión de estudiar. Sí quiero estudiar pues la carrera que aquí está habilitada, la de Ciencias Jurídicas. Y sí me gustaría, tal vez no para ejercerla. Ok. ¿Y qué consejos les darías a esos jóvenes que han pasado por un proceso similar que el tuyo, de algún abuso, de algún deseo de venganza, independientemente si fue un abuso sexual o si es un abuso físico, pero que al final pues queda ese sentimiento, ese dolor? ¿Qué le dirías tú a estos jóvenes y qué le dirías tú a esas madres? Yo sé que tú no sos mamá, pero viste el lado de tu mamá y pasaste ese proceso, ese conflicto con ella. ¿Qué les dirías para salir adelante, para sacarlo y para evitar en algún momento caer en algo que los lleve a lo que tú has vivido? Bueno, creo que es muy difícil porque en el momento en el que estás pasando la situación, aunque te digan muchas cosas, no vas a entender. Creo que el trabajo más difícil o el más necesario en este caso debería de ser de los padres, porque el niño se alimenta de lo que percibe. Entonces, a veces la sobreprotección también es una herida muy fuerte en el corazón, porque yo creo que sobreprotegí mucho después a mis nuevas generaciones y los hice tan cohibidos que ellos ni se levantaban si no querían. Entonces, como quédate aquí conmigo. No ser extremistas, pero también tener como la percepción y los sentidos más agudizados para poder ver si algo está pasando, si hay algún cambio de conducta, algo que no esté bien, ¿qué pasa? No darle como menos importancia, porque
Muchas veces se subestima lo que los niños puedan sufrir. Es que es niño, este no entiende. Pero, o porque tiene el corazón de niño, no, ahorita le pego y mañana ya va a estar sonriendo. Pero no se trata de eso. Se trata de poder formar un corazón sano en los niños, porque definitivamente un corazón sano y con el temor de Dios en el corazón nunca va a llegar a hacer cosas como las que en algún momento algunas de nosotros hemos hecho, o en mi caso que lo que hice. Porque yo creo que la base fundamental sí es la familia. Y si no hay una familia, por lo menos las personas que rodeen a las personas, niños que tengan a su cuidado o algo, porque, por ejemplo, en el caso de muchas madres acá, hay muchas que tienen a sus hijos con familiares cuidando. No son los padres, pero son los encargados. Entonces, sí me gustaría como que las personas pudieran tener ese amor para poder tratarlo, para poder entenderlos, y que aún esas mínimas cosas que parecieran tan insignificantes puedan darle la importancia real, porque a veces creen que solo los adultos tenemos problemas, pero no, los niños tienen aún quizás a veces problemas mayores que uno, y porque uno ya sabe cómo vivirlas, pero ellos no. Me decías que cuando llegaste acá llegaste a un límite, y es lo que hace también como un cambio en tu vida al final, sí. Porque es como de seguir una rutina, empezar a hacer ciertas cosas, a estudiar, y empezaste a involucrarte espiritualmente. Sí. ¿Cómo hablarías o qué nos dirías tú sobre cómo ha influido el centro en tu vida y en tu forma de ver la vida ahora? Bueno, como te decía, el centro me llevó al límite mayor de mi vida, que fue a limitarme de todo y por todo, hasta de poder llamar cuando yo quisiera y todo, porque todo es un reglamento acá. Entonces empecé a desesperarme y llegué al momento en el que solo encontré a Dios. Es triste, pero al final lo encontré solo a Él. Y encontré que con Él yo podía ser diferente. Encontré que con Él yo podía quizás cambiar algo en mi vida. No creía en el perdón inmediatamente, porque no fue eso lo que pasó. Pero sí, de alguna forma empezó a influir. Aquí hay mucha influencia espiritual, muchos grupos que visitan, y es muy bendecido este lugar. Y también hay una obra directamente aquí en este centro que la cubre Ministerios de Benecer, y es muy fuerte. Yo sí creo en la restauración, porque creo en que Dios usa a cualquier persona para poder edificar algo sobre ruinas, ¿verdad? Porque en ese momento mi vida quizás era un montón de ruinas, pero Dios de todo puede edificar algo. Entonces aquí he aprendido a valorar muchas cosas también, porque a entender que yo no vivía en libertad, sino en libertinaje. Te puedo decir de que yo vivo en libertad, aunque no esté fuera de esta prisión. Vivo con límites, sí, pero aún el Señor nos dio límites, porque Deuteronomio habla de que Él puso un lindero y decía: no traspases los linderos, pero al final de cuentas los linderos son para hacerte un bien a la persona misma. Entonces, aprender a vivir con límites no le hace favor a la gente, sino nos hace a nosotras mismas un bien. Entonces, es bueno al final. Sí. ¿Qué le dirías a las personas que a veces no creen en los cambios? Porque hay mucha gente que no lo cree, o sea, independientemente de sean privadas de libertad o no sean privadas de libertad, a veces todos cometemos errores, y hay personas que dudan de que haya realmente un cambio. Tú tienes un desafío muy grande al momento de salir, que es volver a empezar tu vida, sí, y volver a buscar esa confianza en la sociedad. ¿Qué le dirías a esas personas que están allá afuera y con las que vas a llegar nuevamente a decirles: bueno, he cambiado, tengo mucho para ofrecer, he aprendido esto en el centro, he trabajado espiritualmente y estoy preparada? ¿Qué les dirías para que confíen y sepan que realmente ese cambio? Bueno, yo creo, y siempre desde pequeña he pensado de que la mejor enseñanza o la mejor forma de enseñar o de mostrar algo es cómo vivamos día a día. Yo sé que quizás la gente que no cree en los cambios es porque quizás no ha conocido a Dios. Yo lo describiría así, porque yo voy a creer en los cambios porque yo he cambiado.
Y aún a una persona que me diga que fue la peor persona, pero me diga, mira, cambié, yo sí se lo creo. O que me diga, tengo la intención de cambiar, yo sí se lo creo. Porque creo en lo que Dios hizo en mí. Porque creo en lo que las personas a nuestro alrededor puedan influir en nosotras. Entonces, aquí yo me vi muy influenciada de mucho amor, de mucha gente que me pusiera mucha atención y todo. Entonces, a la larga, creo que solo es de poder compartir con la gente y que ellas mismas se puedan dar cuenta de que ya no somos las mismas personas. Aunque hay gente que quizás no lo conoció a uno antes y puede decir como, pero ¿qué has cambiado si nunca conocí la parte mala de ti? Pero todos los días, por eso, bueno, voy a citar esto de la Biblia que dice que nosotros debemos ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No soy perfecta, pero sí he evolucionado, pero quiero seguir evolucionando y quiero llegar a la plenitud de llegar a esa perfección como persona, como ciudadana, como hija de Dios. Gracias por compartir tu historia con nosotros, por tu valentía y determinación, por contar lo que pasó, que sé que no fue nada fácil, por contar tu proceso, tu cambio dentro del centro. Los invitamos a todos a seguirnos en nuestro podcast y también a seguir las redes de la Unidad del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, donde pueden encontrar más de lo que se hace en el Centro de Cumplimiento de Condenas para Mujeres Fray Janes I.